Si trabajas todos los días, si te levantas temprano, haces tu esfuerzo, cumples con tus responsabilidades, pero aún así nunca tienes dinero. Déjame decirte algo importante. No eres el único. Y más importante aún, no es casualidad, porque hay una razón muy clara por la que puedes estar trabajando constantemente y aún así sentir que el dinero simplemente no se queda contigo. De hecho, es muy probable que lleves años repitiendo exactamente el mismo patrón, sin darte cuenta. Y hoy vamos a romper ese patrón. Quiero que pienses en esto por un momento. Llega tu dinero, ya sea tu sueldo, tu pago, lo que ganas, y por un momento sientes tranquilidad. Pero pasan los días, empiezas a pagar cosas, compras lo necesario, tal vez te das uno que otro gusto, y de repente, sin darte cuenta, tu dinero desapareció. Y lo peor no es que se haya ido, lo peor es que ni siquiera sabes exactamente en qué. Entonces viene esa sensación de frustración, de pensar que algo no está funcionando y casi siempre llegas a la misma conclusión. Necesito ganar más dinero, pero aquí es donde empieza el verdadero problema, porque esa idea, aunque parece lógica, es incompleta y en muchos casos es exactamente lo que te mantiene atrapado. La mayoría de las personas cree que su problema es el ingreso, que si ganaran más, todo cambiaría. Pero la realidad es otra. Hay personas que ganan poco y logran avanzar. Y hay personas que ganan mucho y siguen viviendo al día. Entonces, si el dinero fuera la solución, eso no pasaría. Lo que significa que el problema no es cuánto ganas. El problema es cómo funciona tu relación con el dinero. Déjame explicarte esto con algo muy simple. Imagina a dos personas. Ambas ganan exactamente lo mismo. La primera persona vive sin prestar mucha atención. Gasta cuando necesita, cuando quiere, cuando siente que se lo merece. No lleva control, no tiene claridad, solo vive reaccionando. La segunda persona no necesariamente gana más, pero sí hace algo diferente. Sabe exactamente cuánto entra, sabe exactamente en qué se va. Tiene cierto orden, aunque sea básico. Después de un año, la diferencia entre esas dos personas es enorme. Una sigue exactamente en el mismo lugar. La otra, aunque sea poco a poco, ya empezó a avanzar. Y la diferencia no fue el dinero, fue el sistema. Y aquí está uno de los problemas más grandes que casi nadie ve. La mayoría de las personas no tiene un sistema, tiene hábitos automáticos, y eso es completamente diferente, porque cuando no tienes un sistema, tu dinero no tiene dirección, simplemente entra y sale. El primer problema real es este: no sabes en qué se te va el dinero. Y esto no es un juicio, es una realidad muy común, porque nuestro cerebro funciona en automático la mayor parte del tiempo. Compras algo aquí, pagas algo allá, usas una app, sales a comer, haces pequeños gastos y ninguno parece importante por sí solo. Pero juntos son la razón por la que tu dinero desaparece. No es una gran compra, son muchas pequeñas decisiones. El segundo problema es aún más profundo. Vives al día sin darte cuenta, no porque quieras, sino porque nunca te enseñaron otra forma. Funciona así. Llega dinero, lo usas, se acaba, esperas al siguiente ingreso y repites. Eso no es control financiero, eso es supervivencia. Y mientras estés en ese ciclo, no importa cuánto ganes, siempre vas a sentir que no es suficiente. Y ahora viene el tercer problema, y probablemente el más peligroso de todos. Crees que ganar más dinero va a solucionar esto. Y sí, ganar más puede ayudar, pero no corrige el problema de fondo, porque si hoy no sabes manejar lo que tienes, mañana simplemente vas a manejar más dinero, de la misma forma. Y eso significa más gasto, más desorden y muchas veces más problemas. Ahora
Aquí es donde todo empieza a cambiar. Porque si el problema no es cuánto ganas, entonces sí hay algo que puedes controlar desde hoy. Y eso es exactamente lo que vamos a ver. Primero, necesitas hacer consciente tu dinero. No puedes mejorar algo que no ves, así de simple. Empieza por observar durante unos días, anota todo lo que gastas, todo. No importa si es pequeño, no importa si parece insignificante. Hazlo sin juzgarte, solo observa, porque ahí es donde empiezas a recuperar el control. Segundo, necesitas un sistema, y no tiene que ser complicado. De hecho, mientras más simple, mejor. Tu dinero necesita tener dirección. Puedes dividirlo en categorías básicas. Lo que necesitas, lo que quieres y lo que guardas. Eso ya cambia todo. Porque ahora tu dinero ya no es reacción, es decisión. Tercero, cambia tu forma de pensar. Deja de repetir, cuando gane más, voy a estar mejor. Y empieza a pensar, ¿cómo puedo usar mejor lo que ya tengo? Ese cambio parece pequeño, pero es enorme, porque te devuelve el control. Y cuarto, necesitas aprender a crear control antes de buscar crecimiento. Y esto suena simple, pero es donde casi todo el mundo falla, porque todos quieren ganar más, invertir, multiplicar su dinero, pero casi nadie se detiene a preguntarse algo básico. ¿Realmente sé manejar el dinero que ya tengo? Así que vamos a hacerlo práctico. Nada de teoría complicada, nada de conceptos difíciles. Solo lo que necesitas hacer desde hoy. Primero, vas a hacer algo que probablemente nunca has hecho de forma consciente. Durante los próximos 7 días vas a anotar absolutamente todo lo que gastas. Todo. No importa si es una cantidad pequeña, no importa si es algo que compras todos los días, no importa si crees que no es importante, lo anotas. Y aquí viene algo importante, no lo haces para sentirte mal, no lo haces para juzgarte, lo haces para ver la realidad, porque la mayoría de las personas vive con una idea, pero no con datos reales. Y cuando ves la realidad, todo cambia. Te vas a dar cuenta de cosas que no esperabas, gastos que no recordabas, compras que hiciste por impulso, dinero que se fue en cosas que ni siquiera eran necesarias, y ese momento en el que dices, ok, ahora entiendo, es donde empieza el cambio real. Después de esos 7 días vas a tomar todo lo que anotaste y lo vas a dividir en 3 categorías simples, solo 3, no necesitas más. La primera categoría es lo necesario, aquí entra todo lo que necesitas para vivir. Renta, comida, transporte, servicios, todo lo que no puedes evitar. La segunda categoría es lo que quieres, aquí entran los gustos, salidas, compras por placer, cosas que disfrutas, pero que no son esenciales. Y la tercera categoría es lo más importante, aunque muchas personas la ignoran. Ahorrar, guardar dinero, aunque sea poco, aunque sientas que no es suficiente, aunque creas que no hace diferencia, lo hace. Ahora, cuando haces esto, cuando divides tu dinero de esta forma, empiezas a ver algo que antes no veías, empiezas a entender cómo estás usando tu dinero y eso te da poder, porque ahora puedes hacer ajustes, no tienes que cambiar todo de golpe, no tienes que volverte extremo, solo necesitas empezar a tomar decisiones conscientes. Tal vez te das cuenta de que estás gastando demasiado en cosas que no necesitas. Tal vez ves que puedes reducir un poco en una categoría, para empezar a construir algo en otra. Y aquí es donde la mayoría se equivoca, intentan cambiar todo en un solo día. Y eso no funciona, porque no es sostenible. Lo que sí funciona es hacer pequeños cambios constantes, muy pequeños pero reales. Por ejemplo, en lugar de eliminar todos tus gastos innecesarios, puedes reducirlos un poco. En lugar de ahorrar una gran cantidad, puedes empezar con algo pequeño. Lo importante no es la cantidad, es el hábito. Porque cuando creas el hábito, todo lo demás se vuelve más fácil. Y ahora viene algo que puede cambiar completamente tu forma de ver el dinero. No se trata de dejar de gastar, se trata de gastar con intención, porque el problema no es que disfrutes tu dinero,
El problema es cuando no sabes por qué lo estás gastando, cuando empiezas a tener claridad, cuando empiezas a decidir, cuando dejas de reaccionar y empiezas a actuar. Ahí es donde empieza el verdadero cambio. Y poco a poco, sin que te des cuenta, dejas de vivir al día. Empiezas a sentir algo diferente. Tranquilidad, control, seguridad, no porque ganes más, sino porque finalmente entiendes lo que estás haciendo con tu dinero. Y eso vale más que cualquier aumento de sueldo, porque ahora, cuando llegue más dinero a tu vida, vas a estar listo, no lo vas a perder, no lo vas a desperdiciar, no lo vas a dejar ir sin darte cuenta, lo vas a usar de forma consciente, de forma inteligente. Y ahí es donde realmente empieza a cambiar tu vida financiera. Ahora hay algo todavía más profundo que necesitas entender, algo que no es tan evidente, pero que influye en cada decisión que tomas con tu dinero, y es tu entorno. Porque muchas veces piensas que el problema está en ti, en tu disciplina, en tu fuerza de voluntad, pero en realidad gran parte de tus decisiones están siendo influenciadas por lo que te rodea, por lo que ves todos los días, por lo que se vuelve normal para ti. Si todo el tiempo estás expuesto a gastar, a consumir, a comprar, tu mente empieza a verlo como algo natural, como algo automático, y ni siquiera te das cuenta de que estás siendo empujado constantemente a usar tu dinero. Aplicaciones, redes sociales, publicidad, incluso las personas con las que convives, todo está diseñado para hacerte gastar más, no menos. Y aquí es donde entra un concepto muy importante que casi nadie aplica, la fricción. Porque normalmente todo está diseñado para que gastar sea fácil, rápido, casi automático, un clic y listo, ni siquiera lo piensas. Pero ahorrar, controlar, organizar, todo eso requiere más esfuerzo, más intención, más energía. Entonces, si quieres cambiar tu situación, no basta con intentar tener más disciplina, necesitas cambiar las reglas del juego a tu favor. Necesitas hacer que gastar sea un poco más difícil y que ahorrar sea más fácil. Por ejemplo, algo tan simple como quitar tus tarjetas guardadas de aplicaciones, eso agrega un pequeño obstáculo, un pequeño momento de pausa, y ese momento es suficiente para que tu mente entre y decida mejor. O algo como separar tu dinero en diferentes cuentas, para que no todo esté disponible al mismo tiempo, eso también crea fricción, y esa fricción juega a tu favor. Y esto puede parecer insignificante, pero no lo es, porque las decisiones importantes no se toman en grandes momentos, se toman en pequeños segundos, en esos momentos en los que decides sí o no, compro o no compro, gasto o no gasto. Y si en ese momento tienes un pequeño espacio para pensar, las probabilidades de tomar una mejor decisión aumentan muchísimo. Ahora, otro punto importante que se conecta con esto es el entorno social, porque muchas veces no gastas por necesidad, ni siquiera por impulso, gastas por comparación. Ves lo que otros tienen, ves lo que otros hacen, y sin darte cuenta empiezas a ajustar tu comportamiento para encajar, para no sentirte atrás, para no quedarte fuera. Y ese tipo de decisiones son de las más peligrosas, porque no vienen de una necesidad real, vienen de una percepción. Y las percepciones pueden ser engañosas, porque lo que ves en otros no siempre refleja la realidad completa. Por eso, si realmente quieres cambiar tu relación con el dinero, necesitas empezar a cuestionar no solo tus decisiones, sino también las razones detrás de ellas. ¿Estoy haciendo esto porque lo necesito? ¿O porque lo vi en alguien más? ¿Porque realmente lo quiero? ¿O porque siento que debería hacerlo? Ese tipo de preguntas empiezan a darte claridad, y esa claridad es lo que te permite tomar decisiones más alineadas con lo que realmente quieres a largo plazo. Y aquí es donde entra algo que pocas personas hacen, pero que tiene un impacto enorme: definir qué significa para ti el dinero. Porque si no tienes claro para qué quieres el dinero, cualquier gasto parece válido, cualquier decisión parece justificable.
Pero cuando tienes claridad, cuando sabes que estás construyendo, entonces empiezas a ver el dinero de otra forma. Ya no es solo algo que entra y sale, es una herramienta, es un recurso que te acerca o te aleja de lo que quieres, y eso cambia completamente la forma en la que decides, porque ahora cada gasto tiene un contexto, cada decisión tiene un peso, cada elección tiene una dirección, y poco a poco empiezas a notar algo interesante. Ya no necesitas tanta fuerza de voluntad, porque tus decisiones empiezan a alinearse con lo que realmente quieres. Pero esto abre otra pregunta importante, porque incluso si empiezas a tener control, incluso si mejoras tus decisiones, hay algo más que puede frenarte sin que te des cuenta, algo que está relacionado con la forma en la que percibes el dinero desde hace años. Y eso tiene que ver con algo que casi nunca se cuestiona, pero que está presente en cada decisión que tomas: tus creencias sobre el dinero, porque aunque no lo notes, desde hace años has estado construyendo una idea de lo que el dinero significa, de cómo funciona, de quién lo tiene, de qué tan fácil o difícil es conseguirlo. Y muchas de esas ideas no vienen de tu experiencia directa, vienen de lo que viste cuando eras más joven, de lo que escuchaste en tu entorno, de lo que repetían las personas a tu alrededor. Frases como el dinero es difícil de ganar, la gente con dinero es diferente, si ganas más, gastas más, poco a poco se van quedando en tu mente. Y aunque no las repitas conscientemente, siguen influyendo en cómo actúas. Porque si en el fondo crees que el dinero siempre se va, vas a actuar de forma que eso ocurra. Si crees que nunca es suficiente, siempre vas a sentir que no lo es. Si crees que ahorrar no hace diferencia, nunca lo vas a priorizar. Y esto no es algo consciente, no te levantas pensando en eso, pero se refleja en tus decisiones, en lo que haces, en lo que evitas, en cómo reaccionas cuando tienes dinero y cuando no lo tienes. Y aquí es donde tienes una ventaja que muchas personas no aprovechan. Puedes empezar a cuestionar esas creencias. Puedes detenerte un momento y preguntarte: ¿esto que pienso sobre el dinero realmente es cierto o solo es algo que he repetido sin darme cuenta? ¿Esto me está ayudando o me está limitando? Porque muchas veces no es que no sepas qué hacer, es que hay una parte de ti que no cree que funcione. Y esa duda es suficiente para que no lo intentes o para que abandones rápido. Por eso, además de cambiar lo que haces con tu dinero, necesitas empezar a cambiar cómo lo percibes, no desde una idea falsa o positiva sin sentido, sino desde algo más realista, más útil, más alineado con lo que quieres construir. Por ejemplo, en lugar de pensar que el dinero siempre se va, puedes empezar a verlo como algo que puedes dirigir, algo que puedes organizar, algo que puedes entender, porque cuando cambias la forma en la que lo ves, cambias la forma en la que actúas. Y esto no pasa de un día para otro, no es algo que cambie solo por escucharlo una vez, es un proceso, pero es un proceso que empieza con algo muy simple: prestar atención a lo que piensas cuando se trata de dinero. Cada vez que tomes una decisión, cada vez que gastes, cada vez que pienses en ahorrar o en ganar más, observa qué hay detrás de eso, qué estás asumiendo, qué estás creyendo en ese momento, porque ahí es donde empiezas a recuperar control a un nivel más profundo. Ya no solo estás cambiando lo que haces, estás cambiando la razón por la que lo haces. Y cuando eso empieza a pasar, empiezas a notar algo diferente. Decisiones que antes parecían difíciles se vuelven más claras. Cosas que antes ignorabas empiezan a tener sentido. Y poco a poco empiezas a construir una relación diferente con el dinero. Pero hay algo más, porque incluso si empiezas a cambiar tus creencias, incluso si empiezas a tomar mejores decisiones, hay un factor que puede hacer que todo esto avance más rápido o más lento, algo que tiene que ver con la forma
en la que organizas tu vida en general, no solo tu dinero. Ahora entra un factor que muchas personas pasan por alto, la forma en la que organizas tu vida en general, porque el dinero no funciona de manera aislada, está conectado con tus hábitos, con tu rutina, con la forma en la que tomas decisiones todos los días. Si tu día a día es desordenado, improvisado, sin estructura, lo más probable es que tus finanzas también lo sean, porque al final estás repitiendo el mismo patrón en diferentes áreas de tu vida. Piensa en esto. Si no tienes claro qué haces con tu tiempo, es muy probable que tampoco tengas claro qué haces con tu dinero, porque ambos siguen una lógica similar. Si no hay intención, todo se vuelve reacción. Y cuando vives reaccionando, no hay dirección, no hay control, solo hay movimiento constante, sin avance real. Por eso, una de las formas más efectivas de mejorar tu situación financiera no empieza directamente con el dinero, empieza con tu estructura diaria. Cosas simples como saber en qué vas a usar tu tiempo, tener cierta organización, reducir la improvisación, todo eso tiene un impacto directo en cómo manejas tus recursos. Porque cuando tienes estructura, tomas menos decisiones impulsivas, reduces el desgaste mental y eso te deja más espacio para pensar mejor, para decidir con más claridad. Y esto es clave, porque muchas malas decisiones financieras no vienen de falta de conocimiento, vienen de cansancio, de saturación, de tener que decidir todo el tiempo sin pausa. Entonces, si logras simplificar tu día, si logras crear una base más estable, automáticamente mejoras la forma en la que manejas tu dinero. No porque estés pensando en finanzas todo el tiempo, sino porque estás creando un entorno donde es más fácil tomar buenas decisiones. Ahora, hay otro punto importante, la consistencia, porque muchas personas intentan mejorar su situación financiera con acciones aisladas. Un día anotan sus gastos, otro día intentan ahorrar, luego lo dejan, después lo retoman, y ese ciclo hace que nunca vean resultados reales. Lo que realmente marca la diferencia no es lo que haces un día, es lo que haces de forma constante, aunque sea pequeño. Porque cuando repites una acción muchas veces, esa acción empieza a acumularse, empieza a generar un efecto, empieza a construir algo. Y esto aplica para todo, para ahorrar, para gastar mejor, para organizarte. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo seguido. Incluso si al inicio no ves resultados, incluso si sientes que es poco, lo importante es mantener el proceso. Porque el dinero funciona de forma acumulativa, no de forma inmediata. Lo que haces hoy puede parecer insignificante, pero repetido en el tiempo se vuelve relevante. Y ese es el punto que muchas personas no logran ver. Esperan resultados rápidos y cuando no los ven, abandonan. Pero si entiendes esto, si entiendes que el cambio es progresivo, empiezas a tener una perspectiva diferente. Dejas de buscar soluciones rápidas y empiezas a construir algo más sólido, y eso cambia completamente tu relación con el dinero. Y mientras más consistencia tienes, más confianza generas en ti mismo, empiezas a ver que sí puedes mantener hábitos, que sí puedes sostener decisiones, y eso refuerza todo lo demás, porque ya no se trata solo de dinero, se trata de identidad, de cómo te ves a ti mismo en relación con lo que haces. Pero incluso con todo esto, con hábitos, con estructura, con decisiones más conscientes, todavía hay algo que puede marcar una diferencia enorme en qué tan rápido avanzas. Algo que no depende solo de lo que haces, sino también de lo que decides evitar. Y esos errores suelen ser los más difíciles de detectar, porque no son obvios, no son grandes decisiones que recuerdes claramente, son pequeños patrones que se repiten sin llamar la atención, y precisamente por eso tienen tanto impacto. Uno de los más comunes es el gasto automático, no el que haces conscientemente, sino el que ya ni siquiera cuestionas. Pagos recurrentes, suscripciones que olvidaste cancelar,
pequeños consumos diarios que se volvieron rutina y que poco a poco van drenando tu dinero sin que lo notes. Otro error silencioso es no establecer límites claros. Cuando no decides cuánto estás dispuesto a gastar en ciertas áreas, cualquier cantidad parece aceptable, y eso hace que siempre termines usando más de lo que pensabas. No es que tomes una mala decisión grande, es que nunca definiste un punto de referencia, y sin ese punto, todo se vuelve relativo. También está el error de postergar decisiones importantes, decir, luego lo organizo, luego empiezo a ahorrar, cuando tenga más tiempo lo reviso, y ese luego se repite tantas veces que pasa el tiempo sin que nada cambie. No es falta de intención, es falta de acción en el momento correcto, y ese retraso constante termina costando más de lo que parece. Y hay otro patrón que pasa desapercibido: gastar para compensar, usar el dinero como una forma de sentirte mejor, como una recompensa rápida después de un día pesado, como una forma de aliviar estrés o aburrimiento. El problema no es el gasto en sí, el problema es cuando se vuelve una respuesta automática, porque en ese punto ya no estás decidiendo, estás reaccionando a una emoción. Y si juntas todo esto, gastos automáticos, falta de límites, postergación, decisiones emocionales, empiezas a ver por qué el dinero no se queda. No es un solo error, es la acumulación de muchos pequeños factores que trabajan en contra sin que te des cuenta. Pero aquí viene lo importante: así como esos errores se acumulan, también puedes crear lo contrario. Pequeñas decisiones que trabajen a tu favor. Pequeñas reglas que te protejan. Pequeños ajustes que cambien la dirección. Por ejemplo, puedes revisar tus gastos recurrentes una vez al mes. No toma mucho tiempo, pero te da claridad. Puedes definir un límite simple para ciertos tipos de gasto, no algo rígido, pero sí lo suficiente para tener referencia. Puedes decidir que cada vez que quieras hacer una compra impulsiva, vas a esperar un poco antes de hacerlo. Solo ese espacio puede cambiar la decisión. No se trata de controlar todo al extremo, se trata de crear un sistema donde los errores no pasen tan fácilmente, donde no todo dependa de tu fuerza de voluntad, sino de las reglas que tú mismo defines. Y cuando empiezas a hacer esto, algo interesante ocurre. Ya no sientes que estás luchando contra el dinero, empiezas a sentir que estás trabajando con él, que tienes cierta dirección, cierta claridad, y eso reduce mucho la frustración. Porque al final no es que el dinero sea complicado, es que nunca te enseñaron a ver estos detalles, nunca te enseñaron a prestar atención a estos patrones. Y sin esa conciencia es muy fácil caer en ellos una y otra vez. Pero cuando empiezas a identificarlos, cuando empiezas a verlos en tu día a día, dejas de ser parte del problema y empiezas a formar parte de la solución. Y en ese punto ya no solo estás evitando errores, estás construyendo una base mucho más sólida, una base que te permite avanzar con más seguridad, con más control y con menos desgaste, pero incluso con todo esto, con mayor conciencia, con mejores decisiones, con menos errores. Todavía hay un elemento que puede hacer que todo esto se vuelva mucho más fácil o mucho más difícil, algo que tiene que ver con la forma en la que gestionas tu atención en el día a día. Y ese elemento es tu atención, porque en un mundo donde todo compite por ella, lo que decides ver, escuchar y en qué decides enfocarte termina definiendo las decisiones que tomas cada día. Si constantemente estás rodeado de distracciones, de estímulos, de cosas que te empujan a gastar, a reaccionar, a consumir sin pensar, es mucho más difícil mantener el control. No porque no puedas, sino porque todo está diseñado para que pierdas ese control. Pero cuando empiezas a gestionar tu atención, cuando decides qué entra y qué no entra en tu día a día, todo cambia. Empiezas a reducir el ruido, empiezas a pensar con más claridad,
empiezas a tomar decisiones con más intención. Y eso, aunque no lo parezca, tiene un impacto directo en tu dinero. Porque al final, cada decisión financiera empieza en un pensamiento, en un impulso, en un momento de atención. Y si controlas ese momento, tienes una ventaja enorme. Ahora, si unes todo lo que hemos visto hasta ahora, empiezas a ver el panorama completo. No se trata solo de ganar más dinero, no se trata solo de ahorrar, no se trata solo de evitar gastos, se trata de entender cómo funciona tu comportamiento, cómo influyen tus hábitos, tu entorno, tus decisiones, tus creencias y cómo todo eso se conecta, porque el dinero no desaparece por casualidad, sigue patrones, sigue decisiones, sigue hábitos. Y cuando entiendes eso, dejas de sentir que todo es confuso, dejas de sentir que no tienes control, empiezas a ver que hay una lógica detrás de lo que está pasando. Y eso es lo que cambia todo. Porque ahora ya no estás reaccionando, ahora estás entendiendo. Ya no estás improvisando, ahora estás construyendo. Ya no estás esperando a que algo cambie, ahora eres tú el que empieza a cambiar las cosas. Y no necesitas hacerlo perfecto, no necesitas hacerlo todo hoy, no necesitas tener todo resuelto. Solo necesitas empezar a aplicar lo que acabas de entender, poco a poco, con intención, con consistencia. Porque si algo debería quedarte claro después de todo esto, es que el problema nunca fue que no trabajas lo suficiente. El problema es que nadie te enseñó a manejar el dinero de una forma consciente. Y ahora que lo estás viendo, ahora que lo estás entendiendo, ya no estás en el mismo punto. Ahora tienes algo que antes no tenías, claridad. Y la claridad cambia la forma en la que decides, cambia la forma en la que actúas, cambia la forma en la que avanzas. Pero esto no termina aquí, porque entender es solo el primer paso. El siguiente paso es saber exactamente qué hacer con todo esto, cómo organizar tu dinero de forma práctica, cómo crear un sistema que puedas mantener sin complicarte, cómo llevar todo esto a tu vida real sin sentir que es difícil o abrumador. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en el siguiente video, donde te voy a enseñar paso a paso cómo organizar tu dinero desde cero, de forma simple, clara y aplicable. Así que si realmente quieres dejar de sentir que el dinero se te escapa y empezar a tener control de verdad, asegúrate de seguir este proceso, porque esto que acabas de ver es solo el inicio de algo mucho más grande.